24 de mayo, Luis, el 24 de mayo, es decir, antes de ayer prácticamente, Sí. metieron una retroexcavadora en la ribera del Jaya, desmontaron varios árboles. Nosotros en 7 días hemos sido reiterativos sobre ese problema para hacer una calle en medio de un parque ecológico que en el 2011 fue declarado legalmente parque ecológico. Y entonces, ¿qué hacemos? No, lo peor de porque todo... la autoridad... déjame completarte el caso. Además de que lo conozco bien, estoy en la génesis de ese parque. Estuve recientemente allá y estamos en el proceso de poner en manos de la Procuraduría Ambiental, que ya intervino, el seguimiento a este caso. Lo peor de todo es que en esto participaron autoridades, de que es un proyecto además que lo que persigue darle valor a un proyecto que también está violando, que está al frente, que debiendo, que es de altos funcionarios del actual gobierno y que, claro, como son gente que tienen poder, se cierran los ojos. Por eso yo vuelvo a la necesidad de obligar a cumplir. Ahí debe haber sometimiento. ¿Quién es que está detrás de eso realmente? Mira, pues usted lo dice con mucha propiedad, usted lo conoce. No, te voy a decir lo siguiente, porque Movimientos Ambientales tiene muchas responsabilidades y nosotros nunca nos hemos tragado un nombre, que tragado en seco para no decir un nombre. Claro. Pero ocurre que como hay un proceso en curso, no solamente de investigación, sino quien te está hablando tiene que rendir un informe sobre eso. Okay. Yo prefiero que esperemos, esperar, pero de acuerdo, yo puedo hacer referencias generales, pero yo debo hablar a través de un informe y no aquí en este medio. Así es que le pido perdón alrededor de eso. Luis, de tantos proyectos ambiciosos económicamente hablando, ¿hasta dónde ustedes han podido resistirse a tentaciones para ustedes calmar las aguas? Mira, hay 4 tipos de tentaciones. La más peligrosa de todas es la seducción. La segunda tiene que ver con una canción de Silvio que se llama Historia de la Silla, que dice que el que tenga meta tendrá sillas que lo inviten a parar. Cuando te hablo aquí de sillas, te hablo de la posibilidad de ofrecerte comodidades, alternativas, que es otra forma de seducción, pero ya en este caso, por otra manera. Tú tienes las amenazas directas, que también vienen, pero una amenaza funciona si tú, o sea, el que te quiere asustar, te asusta si tú te metes miedo. ¿Lo han amenazado mucho a usted? Pero si tú no te metes miedo, eso no tiene sentido. Y a veces te amenazan con una finalidad, que en vez de yo venir aquí a hablar del problema, empiece a hablar de que me están amenazando, y ya eso farandulea el tema, y nos ponemos, y al final no. O sea, sí existen amenazas, eso lo sabe todo el mundo. Nosotros tenemos sectores con los juegos pesados, porque el sector de los granceros es un sector con los juegos pesados. A mucha agua no podía entrar ni el CEMPA. Y hay sitios aquí donde tú vas y lo primero que te miran. O sea, eso ocurre. Pero ocurre lo otro. De esto yo sí puedo decir porque he sido víctima, sobre todo cuando discutimos algunos macroproyectos. Y es que de repente un día yo descubro, óyeme, que estoy más popular del carajo en las redes. 1 millón de bots hablando pendejadas de uno y diciendo cosas, incluso sacando fotos que no sé de dónde las sacaron. Por ejemplo, alrededor de un debate de un proyecto del Este, nos sacaron una foto porque en un momento dado aquí se creó una fundación que se llamaba FUNCAR, que era realmente Fundación Carso de los Haitises. Se hizo en medio de la lucha de los haitises. De repente fue una iniciativa de 2 gentes que tienen que ver poco con el país. Uno era el modisto que murió, Oscar de la Renta, y el otro era Julio Iglesias, que tienen una relación histórica por allá, aprovechando a Rainieri. Como vi una confrontación del MSQ, encabezada Francisco Antonio Santos y una serie de campesinos, y estaban la UAS, la academia y una parte del movimiento ambiental, y empezamos en un espacio a discutir esa posibilidad. Eso al final de cuentas, aunque avanzó bastante, terminó no cuajando. Primero porque los actores que estábamos éramos a sal, agua y aceite y azúcar y no había forma de mezclarlo. Luego, todo el que conoce a Francisco Antonio Santos conoce eso, pero empezaron a sacarlo, uno, para demostrar que nosotros estábamos vendidos, que servíamos, que se yo que tal sector, sin saber que con la gente que estábamos sentados habíamos tenido varios pleitos, incluso de carácter judicial, por iniciativa nuestra. Y ellos nos admiraban porque habían visto la consistencia, porque el pleito nuestro lo obligó a corregir problemas, como ha ocurrido con mucha gente. Yo no hago estudios de evaluación ambiental privado, así como
no porque no tengamos ni la formación ni la capacidad, sino porque lamentablemente yo soy la cabeza en la universidad. No quiere ser juez y parte. Y el día que yo cojo un recurso privado, pero una vez me invitó una amiga que tiene, mira, yo quiero que tú me ayudes, vamos a medir tal cosa en una construcción que está camino al este. Digo, bueno, yo voy, y yo llegué, y el mismo día que llegué le dije, mira, esto aquí lo que hay es que derrumbarlo, independientemente de lo que... ¿Cómo? Pero no solamente se lo informé a... Usted es amigo de ella. No, te voy a explicar. Esto hay que derrumbarlo. No. Ay. Eso no se hace, Luis. No. Es amiga suya. Le voy a explicar por qué. Pero usted debió decir... Ella lamentó llevarte. No sé cuántos pisos, a menos de 18 metros de la costa. Le evitó gastar dinero. No, a menos de 18 metros. ¿Qué dice la ley? 60. 60. Pero además que dice que es 60 ahí para ocuparlo. Pero tú tienes una regulación de altura. Y una serie cuando yo veo una serie, digo, ¿cómo esta gente van a manejar esto? ¿Pero era playa o farallones? No, era Farallón. No porque ahí mismo no había playa. La playa había una playa cerca a la que se podía caminar. Sí. Pero yo te pongo el ejemplo, pues no es la primera vez. Sí. No es la primera vez, ni sería la única. Pero el día que nosotros le hagamos un estudio a cualquier empresa, como toda actividad económica, ya es un discurso que yo me lo sé, pero toda la actividad económica degradan, sí. Todas las actividades tendentes a generar riqueza generan lo contrario, que es pobreza, porque yo lo voy a llamar a la degradación ambiental, o sea, a lo que me crea necesidades o me distorsiona los procesos, es pobreza. La pobreza es un asunto material que se acumula, que se transfiere, que se hereda, igual que la riqueza. Pero esa pobreza, en términos ambientales, siempre se externaliza. Por eso es que yo le decía ahorita que el problema no está en el interés legítimo de alguien de obtener ganancias y de ampliar su capital. Esa es la lógica del capitalismo. Ojalá yo que tenía otro esquema, pero bueno, esa es la lógica de la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que en esa lógica yo tengo que regular qué voy a hacer con la pobreza que me genera ese proceso. La sigo externalizando. Y ese elemento fundamental solo se resuelve con reglas y normativas. Por lo tanto, en un acto de madurez, que yo creo que expresa mucho del avance del movimiento ambiental dominicano, asume una consigna que para muchos es radical, pero que yo creo que en la que todos estamos de acuerdo. Vamos a pedirle al gobierno, a los empresarios, a los grupos y a los individuos que respeten las leyes ambientales. Pero si no lo hacen, vamos a pedirle a la Procuraduría que por favor sea mucho más proactiva en este caso. Que haga su trabajo, ¿verdad? Luis, hay el propósito, y eso lo externó el presidente de la República recientemente en Washington, a donde fue una actividad de una conferencia que le dio reconocimiento al presidente Abinader. Hablaba de que es posible que en el periodo de la transición pudiera actualizarse, pudiera modificarse una ley minera. Hay una situación permanentemente entre medio ambiente y minería. Hay un grupo de ciudadanos que están en el negocio de la minería que le están planteando al gobierno que defina una política minera clara. Hay temas que se han suspendido, se han paralizado justamente por la actitud de los ambientalistas y por el temor del gobierno en muchas ocasiones de no tener un problema con los ambientalistas que pueda dificultarle la gobernabilidad, que pueda poner la gobernanza en peligro. Le pregunto yo si con ese tema específico de minería le han hecho alguna consulta a ustedes, conocen ustedes del proyecto, en qué consiste. Mira, el proyecto de ley minera que empezó a trabajarse estando Antonio Isa Conde como ministro de Energía y Minas, hablamos del gobierno pasado, ese proyecto toca 4 cosas que son fundamentales, pero hay 2 en las que mantiene un elemento con el que estamos totalmente en desacuerdo. Toca uno alrededor de evitar que tenga que haber contratos, leyes especiales para cada proyecto. Toca un elemento fundamental, que es el replanteamiento de los beneficios del Estado para evitar las siguientes confusiones. Hay beneficios que provienen de que cualquier mineral bajo el subsuelo es del Estado. Y por lo tanto, tú lo que cedes siempre un proceso para que se negocie y tú tienes una parte del beneficio. Pero siempre que hay una actividad económica, tú tienes el impuesto sobre la renta. Hay 2 gastos que la gente confunde. Tú tienes un gasto que es estructural a cualquier proyecto, que son los gastos de las previsiones ambientales, la restauración y la remediación ambiental.
Por eso el gran debate con Barry no es de dónde van a poner la presa de cola, es que ellos están obligados a poner una presa de cola, a ir a lo que se llama cola seca o bajo cualquier otra denominación que tenga, que es una tecnología un poco distinta, mucho menos impactante y contaminante, pero que es más costosa. Entonces, si tú no puedes hacerlo respetando el medio ambiente, incorporando ese componente, no te coloques. Pero hay algunos elementos, esos son elementos positivos. Tiene algunos otros elementos positivos ese proyecto, pero tiene dos elementos negativos. Uno, que en la legislación dominicana te niega todo lo que sacraliza la Constitución, porque la propiedad es sagrada y tú no la puedes tocar. Óyeme, y estos jodidos gobiernos comunistas de izquierda que declaran, pero la ley minera te dice que a la sola solicitud del minero se puede solicitar la expropiación del terreno que él necesite dentro o fuera, y que si tú no lo vendes, entonces se declara de utilidad pública. Una vez declarado de utilidad pública, lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Miranda y Falcondo, una vez pasó a un régimen de propiedad privada y entra en el esquema de propiedad privada, y es el único caso en el que tú puedes declarar utilidad pública para propiedad privada. Ese elemento no está resuelto y difumina el elemento, un asunto que está mandado por la Ley General de Medio Ambiente y que forma parte de estos derechos que la gente llama ahora de tercera generación, pero para mí están de primera porque la gente está peleando su propia supervivencia, que es la supervisión social y comunitaria, debilitada por otras rutas. Pues, ¿qué es lo grave? Lo grave, además que tú me estás hablando de esta ley, cuando entró la ley de ordenamiento territorial, que nosotros nos pasamos la vida entera reclamando, y yo cada vez que iba a un sitio como un mantra, si eso lo solucionamos cuando tengamos la ley de ordenamiento territorial. Ese es uno de los grandes pecados que hemos cometido, la ingenuidad. Eso llega al Congreso. Cuando sale de la comisión, felices, cuando yo me entero que lo aprueban, no solamente lo aplaudo, escribo una cosa diciendo que es un gran triunfo. Cuando leo la ley, la cantidad de disparates y de barbaridades que hicieron, primero le eliminaron, aunque menciona que el agua es la prioridad de todo ordenamiento, no pusieron la cota máxima para proteger las grandes alturas. Le dieron capacidad de ordenar el territorio a dos ministerios, el de minería, porque te dice que todos los municipios están obligados a incluir en sus planes municipales de ordenamiento territorial como terrenos mineros aquellos donde hayan concesiones de exploración o de explotación. Yo digo, lo de explotación no lo voy a discutir, pero revises el mapa y vea que casi la cuarta parte del país está en exploración y de repente son mineros, lo cual lo veta para muchísimas otras actividades y eso es un gran problema, pero tú le estás dando a turismo y eso fue parte de un pulpo. Hay algo peor. Esa ley disminuye la capacidad que tú tienes de control ambiental desde el poder local, le quita capacidad. Y eso pasó ahí, igualito que nos pasó con la ley de residuos sólidos, que entra muy bien y con una llamada de Palacio en ese momento, se cambió el problema de quién iba a manejar el recurso y el fideicomiso para poner en manos del CONEP y del sector privado el manejo de los recursos, lo mismo que pasó con la ley 8700 de salud. O sea que de repente tú pones en manos de quien es el generador del problema y lo mismo pasó con quitar la obligatoriedad y los plazos para el asunto de los plásticos. Por eso todo lo que se ha decidido sobre los plásticos se ha decidido a posteriori. En ese sentido, resumo diciendo lo siguiente: necesitamos cambiar la ley minera y ojalá se cambie. Pero ¿qué es lo que requerimos? Que esa ley incluso la conozca la población porque nos va a tocar a todos. Entienda cuáles son los elementos. Ojalá esos proyectos, en vez de estar publicando todas las, por poco digo pendejada, todas esas cuestiones que viven publicando los gobiernos en los medios, o sea, toda esa tontería, publiquen, por ejemplo, el texto de esta ley y digan, miren lo que esto implica para que la gente lo lea y lo vea. A mí me hubiera gustado que cuando tú me preguntaras, me hubiera preguntado con la ley en la mano. ¿Por qué? Porque eso nos permite unos aterrizajes y descubrir y evitar que nos sorprendamos cuando el asunto es un hecho. Y voy más lejos. La ley minera le da derechos sobre las aguas a la minería. Y uno de los grandes problemas y preocupaciones que tenemos es cómo ese esfuerzo por otra ley que está pendiente, que es la ley de agua, que cada vez que se va a votar aparece un técnico del Banco Mundial o del BID diciéndonos que si no privatizamos, incluso metiendo cuartos para la privatización en diversos proyectos y estimulándola y defendiéndola. Yo mismo asistí hace menos de 25 días a un evento en el Senado con el CAF, que tiene muy buena intención en el proyecto, pero cuando tú te lees, las soluciones ambientales que ellos plantean son de mercado. Y eso hoy no es el día para discutirlo aquí porque tenemos muchas vertientes, pero todo eso es una única línea
que nos lleva a la privatización de estos recursos. Y no crean que estamos fantaseando. Esa ha sido una línea que se está llevando en toda América Latina. Pero eso será imposible aquí. ¿Cómo privatizar el uso del agua? No, te digo lo que dice la ley. La ley te dice, ¿verdad? Te crea las concesiones de agua. Y muy bien, no usa la palabra privatizar en ningún sitio, pero después te dice que el que tiene la concesión puede pagar, o sea, la puede poner en garantía y puede ejercer. ¿Qué es la garantía? La garantía es un derecho de pago. Inmediatamente tú la transfieres en ese sitio y la conviertes en una mercancía transferible y utilizada como herramienta de pago. Tú me estás hablando de la privatización porque tú estás pagando con el agua, con la concesión. Pero hay 2 o 3 truquitos más. Por eso hay que tener los documentos en las manos y poder profundizarlo. Yo digo que una de las grandes suertes de este país, lo digo ahora en esta Semana del Ambiente, es que el movimiento ambiental busca, lee, escudriña el detalle, se mete en los debates, conoce este tipo de cosas que de repente para la gran población son desconocidas. Nosotros hemos hecho probablemente más de 100 charlitas y conferencias sobre ese proyecto de ley de agua. Lo hicimos mucho sobre el proyecto minero. Discutimos la ley de ordenamiento y después que se aprobó hemos estudiado a detalle lo que son sus consecuencias. Y en ese sentido, aún muchas de estas chocan con la Constitución o con la ley 6400, que son leyes de órdenes distintos. Porque la ley 6400 es una ley orgánica cuya cualquier toque obliga a la tercera parte y cualquier disposición legal que choque con ella tiene que estar obligatorio. Porque cuando yo apruebo una ley digo lo que sea contrario se cae, pero yo no puedo tocar una ley de orden superior. Eso lo puede ver un abogado, yo no soy abogado. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que el Estado y los gobiernos, todos, cuando le digo todos, es todo como la monjita. Todos los gobiernos están respondiendo al interés de los sectores que buscan no la garantía del recurso, sino la expansión de sus capitales como elemento central. Por eso el movimiento ambiental, y vuelvo y te lo digo, Salvador, es un contrapeso y siempre será un movimiento en resistencia, y eso no es malo. No es que nos opongamos a todos, es que tenemos que ver en el todo la parte que afecta a todos. Sí. Y eso no es lo que le interesa al empresario, al proyecto o a los gobiernos. Mire, Luis, a propósito de una pregunta que le hacía a Salvador sobre los muelles y los puertos de cruceros, nosotros entrevistamos aquí a una señora que preside una institución que trabaja con el desarrollo sostenible en Samaná. Y usted decía que ahí no se aprobó un solo papelito y se comenzó a trabajar. Ella decía algo que es grave. Ella decía que la ruta donde van a llegar los cruceros al puerto de cruceros es la ruta de las ballenas. A mí me gustaría saber si ustedes están estudiando el impacto que pudiera tener eso en ese aspecto. Y segundo, aquí existe la teoría de que las playas son públicas, pero la forma en que se han construido los grandes hoteles privatiza las playas, porque te lo construyen y para tú entrar a acceder a una playa, tú tienes que entrar por el hotel. Si no pagas, tú no vas a entrar a la playa. Entonces, me gustaría que me analice eso del puerto de crucero de Samaná, lo de las playas con el ingrediente de que el Gran Desarrollo Hotelero del Este tiene otro problema, y es que los desarrollos sanitarios, de agua potable, el manejo de aguas residuales, eso es todavía una tarea pendiente en la zona de Punta Cana. Analíceme esas vertientes. Mira, empecemos por lo siguiente. No es una teoría de que son públicas, es la Constitución que lo dice de manera taxativa, ¿entiendes? Muy clara. Pues en la práctica están privatizadas. No, está bien, te lo dice la Constitución. Sí. Lo reitera la ley 6400, lo reitera la ley 202, lo reitera una ley de la que se habla poco, de la 193, y lo reitera probablemente el decreto más hermoso que lo emitió el Consejo de Estado, aquel que verdad que mucha gente dice, bueno, pero el Consejo de Estado no era un asunto legítimo. Bueno, no vamos a discutir eso. Dicen que son públicas, que el tránsito, y claro que hay una infinidad de violaciones. Lo que ha tratado de hacer la legislación y las normativas es de garantizar, tutelar eso, por ejemplo, obligando a las vías de paso, que en la inmensa mayoría de los casos no están, controlando cómo se colocan, y en la ley 6400 y en las normativas de evaluación ambiental y de ubicación para costa está claramente establecido, pero todo eso se viola. Y yo vuelvo de nuevo a lo que tú estás diciendo, que eso valida la consigna del movimiento ambiental
de llevar al gobierno a su propia legalidad ambiental. Y yo le voy a solicitar a este programa, que no solamente se oye tanto, que la gente respeta. Yo oí tanto cuando ustedes entrevistaron al ministro como cuando entrevistaron a Lisette Gil. Y lo que dice Lisette Gil es claro y es más de ahí. Pero ¿qué ocurre? Que además del asunto de las ballenas y otros, si no hay una evaluación ambiental, no me corresponde a mí, ni al movimiento social y ambiental, establecer cuáles son los impactos. En eso tenemos que cuidarnos. Porque si yo te digo que son tales y tales y tales impactos, tú me vas a decir, ¿dónde está tu estudio? Entonces, pero ocurre que la falta de certeza científica que proviene de no estar estudio, lo que te obliga es a la acción inhibitoria. Ese es el principio precautorio, desde el punto de vista legal. O sea, que aquí ahora mismo estamos toditos y alguien nos dice, mira, aquí hay uno de estas cuestiones que está envenenado. Aunque somos 6, nadie se lo bebe, por precaución. Sí. Si tú no conoces los impactos, ¿qué ocurre? Yo te voy a poner 3 casos. El turismo de crucero es un turismo que llega por varias horas. Ocupa un espacio. Y si ese turismo afecta, por ejemplo, el factor de la marisma o la dinámica en la que llegan los mamíferos marinos, o sea, tanto las ballenas como los delfines, y que son parte importantísima del atractivo turístico, yo pudiera tener un impacto económico terrible. Pero yo voy más lejos. Tú le estás colocando prácticamente frente a una costa, pero ese turismo que te llega por varias horas, para tú poderlo medir, tendrás que tener una idea de cuál es la recurrencia. Porque la recurrencia forma parte de un proyecto integral que no es simplemente una obra física. Yo no quiero entrar en esos detalles porque no nos corresponde. A mí me pasa, porque dicen, ¿y qué es lo que va a produzir eso? Yo no lo sé, son ellos que tienen que demostrar que no me lo van a dañar a mí. Artículo 8 de la ley 6400. Pero de alguna manera, en el mandato de que en el aprovechamiento de los recursos tienen que cuidarse los factores del medio ambiente, tiene que demostrarse, esa es la Constitución. De repente nos estamos dando que yo tengo en el nivel constitucional y tengo ya en la ley concreta eso como planteamiento. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que ellos empezaron eso porque es importante. Y porque si yo vengo ahora mismo y le digo a él, mira, pero ese proyecto va a desarrollar Samaná, bla, 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 él, qué bien. Entonces vienen estos malditos ambientalistas a coger el proyecto y decir, pero tú vas a interferir el curso de la ballena, tú me vas a romper tal cosa, tú vas a interferir. Porque ese es nuestro papel, para que lo corrijan. Y después le llaman, Luis, los ambientalistas son enemigos del género humano. Sí, pero lo peor, no quieren el desarrollo. Lo peor de todo eso, Dani, es que eso está en la ley. O sea, que nosotros somos malos porque exigimos el cumplimiento de la ley y vivimos entonces alabando y llevando a los palacios y haciéndole reconocimiento a gente que violan la ley de manera consecuente, pero lo violan al servicio Don Luis, de la humanidad. Un placer. Como Al Capone. Le deseamos mucho éxito a la Semana del Medio Ambiente. Luis Carvajal.